¿Tiene futuro la democracia en la multicrisis de 2020? Un ensayo del doctor Miguel Sanbeng, máster en política pública y economía, Universidad de Chicago, Estados Unidos. Resumen. Este ensayo trata de la evolución de las instituciones políticas en la civilización humana, presentando la evolución del poder político de la revolución neolítica hasta nuestros días, siguiendo los siguientes hitos: el pensamiento arcaico de la teocracia como fundamento original de la legitimidad de la autoridad, pasando a la excepción helénica con su democracia no teocrática, de allí a la concepción agustiniana de la relativa autonomía de la ciudad de los hombres frente a la ciudad de Dios, preludio de la sociedad secular de la modernidad establecida en la paz de Westfalia. Abordamos la consolidación del liberalismo decimonónica y la reacción conservadora autoritaria del siglo XX, que se consolida en la pérdida de credibilidad de la institucionalidad democrática en el siglo XX, que se consolida en la pérdida de credibilidad de la institucionalidad democrática en el surgimiento de la pandemia del COVID-19. Repasamos a algunos pensadores actuales y establecemos un futuro incierto que depende de las reconversiones institucionales que se realicen en la etapa post-pandemia a partir de un decálogo de Sartori. Epígrafe. Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos fundamentales de las personas, la democracia es un cacarón vacío, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Nelson Mandela. Introducción. Hablar de la democracia se ha reducido a las definiciones desarrolladas en el siglo XVIII, llamando del liberalismo, en un ejercicio dialéctico de la definición por contraste a la némesis que se quiere desaparecer, la monarquía autoritaria, como lo ejemplifica el enfrentamiento de los librepensadores franceses en el régimen de los Luises en Francia, escenario clásico en la politología académica. El caso es que los ilustrados modernos postmedioevo recurrieron al imaginario grecolatino de las instituciones aberrantes, de la tiranía por el bienestar colectivo, pero debemos tener en cuenta el giro copernicano que significó el aporte de Agustín de Hipona, que rompió con el pensamiento arcaico en términos de iniciar la autonomía del régimen secular del dominio religioso institucional, algo que termina en la Declaración de los Derechos Humanos en pleno medioevo. Otro hito que repasaremos es que, producto del cisma de Occidente, se acentúa de facto la separación de la fe y el poder. Nace la sociedad secular y laica, que produce la cultura cívica y comunitaria como base de la sociedad democrática en las sociedades germánicas y no en las latinas de Europa. En otros ámbitos de colectivos humanos se desarrollaron otros modelos de gobernanza que se encuentran en franco retroceso
por la hegemonía de la supuesta legitimidad universal de la arquitectura del Estado. Señalaremos algunas de esas realidades alternativas, principalmente porque arribaremos a los debates actuales ante la megacrisis desatada o mejor, develada por la pandemia del COVID-19. Lograremos ver si hay futuro para una democracia que se deteriora a ojos vista. La cuestión de la democracia. Si nos preocupamos por el destino de la democracia pospandemia, podemos tener conciencia de unos inicios prehelénicos que intuitivamente le achacamos a este fenómeno sociopolítico cultural en la humanidad neolítica, es decir, cuando todavía no habíamos alcanzado la condición civilizada. Este fenómeno de gobernanza es lo que hemos dado en llamar la competencia de ejercer el gobierno. Partimos de la definición de la Real Academia Española. 1. Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. 2. En desuso, acción y efecto de gobernar o gobernarse. Esta definición es suficientemente útil para entender el gobierno humano neolítico, ya que la competencia es el fruto de las habilidades desarrolladas gracias a un cerebro superior, sentiente y pensante, según la definición de Zubiri, y corroborada por las modernas neurociencias. Las especies homínidas evolucionaron creando instrumentos y transformando su hábitat para hacerlos vivibles, transformándose ellos para hacerse humanos. En medio de este escenario, el profesor Mosterin postula el pensamiento arcaico como eje del gobierno basado en la teocracia en una forma absoluta. Los faraones son dioses o relativa. El rey debe demostrar su linaje divino, creándose el régimen teocrático absolutista casi universal, con la excepción de la polis griega, donde la religiosidad no institucionalizó al Estado, sino por el contrario, la religión quedó como asunto familiar y la gobernanza quedó como asunto de la polis, la ciudad, que en términos de Hannah Arendt, Grecia, de su cotidianidad, reconoce la razón de ser de su vida activa. El regreso a esta concepción de la cotidianidad fue fruto de los humanistas enciclopedistas pre-revolución francesa y sus añoranzas por el pasado grecolatino que nos marca con el aristocratismo del pasado, que emularon en contra de la monarquía medieval. El trayecto de la tiranía a la polis o civitas, el pasado greco-romano. Para Platón, 427-347 a.C., el tirano es la consecuencia última del gobierno democrático. Al ser la opinión pública el sustento y elemento rector de la democracia, en lugar de principios capaces de trascender en el tiempo, cualquier
Su posición arrojada desde el vulgo goza de validez siempre que lo refrende la mayoría. Eso facilita el camino para que los demagogos y oportunistas, apelando a los instintos más básicos de la muchedumbre, accedan de modo abrupto al poder, convirtiéndose en tiranos. El tirano proviene del mismo tumulto que lo enseñoreó, por lo que carece de formación ética, filosófica o política. Es el reflejo fiel de los estratos más bajos de la población, explicación de la ausencia total de nobleza en las acciones y del por qué sus mandatos no corresponden al beneficio de la sociedad, sino a lo que él cree le favorece en materia personal. Solo el yugo más indócil podría esperarse del rencor con que gobierna el esclavo recién convertido en amo. Aristóteles, 384-322 antes de Cristo, identificó tres formas puras de gobierno categorizadas de acuerdo al número y naturaleza de sus gobernantes. Estas son monarquía, aristocracia y politeia. Según según el Estagirita, un gobierno puro es aquel que busca la felicidad pública de la polis, lo que se traduce como la práctica de las virtudes en aras de reducir los padecimientos e incrementar los goces de los gobernados. El gobierno personal en beneficio de la comunidad tiene el nombre de monarquía y se manifiesta cuando una sociedad es dirigida por el más virtuoso de sus hombres. En el libro sexto de su Política, Aristóteles expone que en su forma desviada o impura, el monarca muta en tirano, quien, sin responsabilidad alguna y solo en interés del señor, gobierna a súbditos que valen tanto o más que él, sin consultar para nada los intereses particulares de los mismos. Cierre de comillas. En la peor y más baja forma de gobernar, la tradición grecolatina retrata al tirano como un gobernante sanguinario, desprovisto de escrúpulos, que masacra a sus enemigos y suprime toda voz discordante con torturas y suplicios arbitrarios. La obediencia no es voluntaria, sino impuesta a través de los métodos más atroces. Aristóteles sobre la tiranía deja en claro que es un gobierno de violencia, porque no hay corazón libre que sufra con paciencia un mando semejante. Cierre de comillas. Históricamente la tiranía tiene sus orígenes en la Grecia arcaica entre los siglos 8 y V antes de Cristo. Por aquel entonces la continua tensión de ciudades-estado llamadas polis tenía tanto entre ellas como con los pueblos bárbaros, extranjeros, no griegos. Auspiciaba épocas convulsas que fueron aprovechadas por líderes carismáticos para imponerse por la fuerza. También se aprovecharon de los enfrentamientos entre el populacho y las aristocracias locales, simplificando sus pugnas a una cuestión económica en donde siempre se presentaron como adalides de los pobres. Aristóteles señala, el tirano no tiene una misión que proteger al pobre contra los ricos. Comienza siempre por ser un demagogo y pertenece a la esencia de la tiranía, el combatir
a cualquier aristocracia. El medio de llegar a la tiranía es ganar la confianza de la muchedumbre. Ahora bien, se gana su confianza declarándose enemigo de los ricos. Así lo hicieron Citrato en Atenas, Teágenes en Magara y Dionisio en Siracusa. Arquetipos del tirano lo encarnan astutos personajes como Sistrato de Atenas, 607 a 527 a.C., un popular comandante militar quien, infligiéndose heridas a sí mismo, simuló un intento de asesinato contra su persona para exigir después a la ciudad una guardia personal. Con los hombres que le fueron asignados para su protección, tomó violentamente la Acrópolis y se convirtió en tirano de Atenas. Si reconocemos este peculiar escape de la gobernanza basado en la polis y o las civitas, es decir, versión helénica o romana, según Arendt ha señalado, no era escapar de un Estado democrático, sino participativo en una versión de una democracia asamblearia, como la versión anarquista del asambleísmo permanente. Esta es otra cuestión que todavía vemos en unos cantones suizos que lo practican desde el período romano, el rompimiento de lo sacro y lo secular, los giros agustiniano y tomista, según el modelo trascendente y centrado en significado numérico recogido por Pablo de Tarso, enmarcar el mensaje vivencial y no necesariamente racional judío y trasvasarlo en el marco racional helénico es un proceso de dos momentos. Primero, el aporte de Agustín de Hipona de fuertes raíces platónicas y su diseño de intermediación de la iglesia, de los príncipes cristianos y el Señor de la historia, ya que proponía la historia como el período entre la llegada de Dios y la alianza hasta su regreso en la parusía para juzgar a la humanidad y la construcción del reino de Dios. Pero Agustín de Hipona deja abierto en una nota al pie de página que la ciudad de los hombres es cuestión de los hombres y establece el derecho a rebelarse si el príncipe cristiano se desvía de sus deberes cristianos. Esta es una separación radical de la teocracia absoluta establecida en la gobernanza previa, mientras que la agustiniana le otorga protagonismo a los ciudadanos para el control de los soberanos. Segundo, el impacto de Tomás de Aquino, luego de conocer el pensamiento aristotélico recogido en su estancia en Eubea, en Anatolia, después de huir de Atenas por su simple condena y almacenados y traducidos en la soberbia biblioteca de Alejandría erigida por Ptolomeo luego del desmembramiento del portentoso imperio de Alejandro Magno. El giro agustiniano es la consecuencia del orden medieval cuando Roma reacciona a la acusación de que la iglesia era culpable de la caída de la gloria de Roma, ofreciéndole a los príncipes germánicos reconocerles su soberanía sobre los territorios que ocupaban al momento de la implosión del imperio. Los galos ocuparon la Galia,
los germanos asumieron Germania, los godos y visigodos ocuparon Hispania y así en toda Europa, a cambio del bautizo de ellos y de sus pueblos, reconociendo al Papa como el intermediario ante Dios, el Señor de la historia. Más o menos a mediados del medioevo, Tomás de Aquino, en italiano Tommaso d'Aquino, Rocaseca, Italia, abadía de Fossanova, fraile, teólogo y filósofo católico perteneciente a la orden de predicadores, es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. En materia de metafísica, su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo XIII, además de ser punto de referencia de las escuelas del pensamiento tomista y neotomista. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad, y considera su obra fundamental para los estudios de filosofía y teología. Fue el principal defensor clásico de la teología natural. Fue popular por su aceptación y comentarios sobre las obras de Aristóteles, señalando que eran compatibles con la fe católica. Asimismo, recibió influencias del platonismo de Agustín de Hipona y aristotelismo de Averroes y de Maimónides, a quienes tomaba como autoridades. Sus obras más conocidas son la Summa Theologiae, compendio de doctrina católica, en la cual trata 495 cuestiones divididas en artículos, y la Summa contra Gentiles, compendio de apología filosófica de la fe católica, que consta de 410 capítulos agrupados en 4 libros, redactado a petición de Raimundo de Peñafort. A Tomás se debe un rescate de la reinterpretación de la metafísica y una obra de teología monumental, así como una teoría del derecho que sería muy consultada posteriormente. Canonizado en 1323, fue declarado doctor de la Iglesia en 1567 y santo patrón de las universidades y centros de estudios católicos en 1880. Su festividad se celebra el 28 de enero. El filósofo inglés Anthony Kenny considera que Tomás es uno de los más grandes filósofos del mundo occidental. El aporte de Tomás de Aquino parte de su aporte para crear el pensamiento racionalista que abrió paso al surgimiento de la ciencia empírica en la modernidad postmedieval de la mano de Galileo Galilei, y que culminó con el primer modelo científico, la gravedad universal de Isaac Newton. La separación de la fe y el gobierno, el cisma de Occidente y la paz de Westfalia. Los hechos del llamado cisma de Occidente 1378-1417 provocó una secularización que vino a acentuarse con la Reforma Protestante. Las consecuencias fueron las guerras de religión en Europa, que se suceden desde 1524 hasta aproximadamente 1697, con el inicio de la Reforma Protestante en la Europa occidental y el norte de Europa. Las guerras de Rapel en
Suiza 1529 y 1531, y la guerra de Esmalcada 1546-1547 en el Sacro Imperio Germánico. El término de paz de Westfalia se refiere a los dos tratados de paz de Osnabrück y Münster, firmados el 24 de octubre de 1648, este último en la Sala de la Paz del Ayuntamiento de Münster, en la región histórica de Westfalia, con los cuales finalizó la Guerra de los 30 años en Alemania y la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. En estos tratados participaron el emperador del Sacro Imperio, Romano Germánico, Fernando III de Habsburgo, la monarquía hispánica, los reinos de Francia y Suecia, las Provincias Unidas, Países Bajos y sus respectivos aliados, entre los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. La paz de Westfalia dio lugar al primer Congreso Diplomático moderno e inició un nuevo orden en Europa Central basado en el concepto de soberanía nacional. Varios historiadores asignan una importancia capital a este acto, pues en Westfalia se estableció el principio de que la integridad territorial es el fundamento de la existencia de los estados, frente a la concepción feudal de que territorios y pueblos constituían un patrimonio hereditario. Por esta razón marcó el nacimiento del Estado-Nación. Hasta la instauración de la Confederación del Rin en 1806, las reglas de Westfalia pasaron a formar parte de las leyes constitucionales del Sacro Imperio Romano. Las garantías del tratado fueron asumidas por los países fronterizos con el Sacro Imperio, Francia y Suecia. Sin autorización no podía cambiarse ninguna disposición. Así, los alemanes que vivían en más de 300 estados independientes solo podían fusionarse con otro estado si contaban con la aprobación de Suecia y Francia. El otro gran perjudicado fue el papado, que dejó definitivamente de ejercer un poder temporal significativo en la política europea. En los principios luteranos se estableció la separación de la fe y el gobierno, proceso llamado secularización, que en la Francia católica se impuso con la Revolución Francesa. La paz de Westfalia supuso el fin de los conflictos militares aparecidos como consecuencia de la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Desde los tiempos de Martín Lutero, las guerras europeas desencadenaban tanto por motivos geopolíticos como religiosos. Tras la paz de Westfalia, la religión dejó de ser esgrimida como casus belli, a pesar de las disposiciones que intentaban una convivencia religiosa. La intransigencia obligó en la práctica a exiliarse a los que no adoptaban las del gobernante. Las otras gobernanzas. La experiencia occidental se ha visto amplificada por la acción colonial de los imperios, producto del sistema mundo,
completado por el descubrimiento definitivo del continente americano por Cristóbal Colón. La antropología, la etnografía, la arqueología y otras ciencias sociales nos están permitiendo reconstruir un mundo no europeizado caracterizado por algunas gobernanzas como serían las civilizaciones maya, azteca, caribes, yanomami e incas en América hispana, mientras que las culturas de los indios pueblo navajo, los chinook, los hopi, los apache y los seminoles en América sajona, los zulú, los tuareg, los masai, los himba y los mursi en África, los Korowai, los Toraja, los Omong, los Daodú, los Tai, los Giai, los Yampadón, los Bulang y los Karen de Asia sudoriental y por último, señalaremos a las tribus aborígenes de Australia, Kaori o Korí y Guringai, Murri, Mongar, Yamaji y Palawa. Todas ellas representan sociedades tribales por el impulso de la globalización y la modernización en el mundo. La literatura está llena de la gobernanza de estos grupos humanos, pero para la coyuntura actual podremos señalar dos en particular que por su extensión y conflictividad geopolítica nos deben llamar la atención. Estos casos son los del Islam y el de las sociedades confucianas. La primera es el resultado del fenómeno conocido como la era axial, postulado por el filósofo Karl Jaspers y desarrollado por la autora Karen Armstrong. Está en conflicto con Europa desde hace 5 siglos, cuando en Lepanto dejó de ser amenaza a la hegemonía cristiana de Europa, pero que lleva a cabo una guerra asimétrica conocida como yihad o guerra santa contra la cristiandad y una guerra civil entre las facciones religiosas distintas entre ellas. Su amenaza es que conlleva una gobernanza de base teocrática y un celo religioso que la convierte en la religión de mayor crecimiento en el mundo actual. Por otra parte, las sociedades confucianas son todas las naciones del Extremo Oriente, basada en la cultura religiosa, pero muy patriarcal y autoritaria del maestro Confucio de China, que incluye a las naciones de China, Japón, Corea del Sur, Singapur y Taiwán. Su desarrollo económico y su disciplina social imponen una amenaza a la base democrática liberal, por lo que su presencia y acción internacional colige con los intereses de las naciones autoidentificadas como occidentales y que pierden autoidentidad por el secularismo desarrollado en la filosofía política de su gobernanza, vista con vocación hegemónica y que es criticada por el pensamiento político actual. Los críticos de la posmodernidad desde el siglo XX. Desde el siglo XX produjo dos escisiones completas dentro de la filosofía. Primero, la separación de la tutela de la religión y erigirse
conmocionada por el impacto de la ciencia a finales del siglo XVIII y luego impactada por la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, y estudiar el fenómeno en un nivel más personal con el existencialismo. La crítica se ha vuelto cotidiana y cercana al gran público. En mi columna Divagaciones he dedicado varios temas a tratar de estos filósofos del desencanto. Veamos el repaso de estos según las notas tomadas de la red. Introduzco el término postmodernidad pensando en que la modernidad post-edad media está llegando a su fin, según la he definido antes. Noam Chomsky. Abraham Noam Chomsky, Filadelfia, 7 de diciembre de 1928, lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío. Es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y una de las figuras más destacadas de ese campo del siglo XX. Gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva, también es reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados Unidos. Se le considera de pensamiento socialista libertario. El New York Times lo ha señalado como el más importante de los pensadores contemporáneos. Propuso la gramática generativa, disciplina que situó la síntesis propuso la gramática generativa, disciplina que situó la sintaxis en el centro de la investigación lingüística. En este paradigma cambiaron la perspectiva, los programas y métodos de investigación en el estudio del lenguaje. Su lingüística es una teoría de la adquisición individual del lenguaje e intenta explicar las estructuras y principios más profundos del mismo. Postuló un aspecto bien definido del innatismo en la adquisición del lenguaje y la autonomía de la gramática sobre los otros sistemas cognitivos, así como la existencia de un órgano del lenguaje y de una gramática universal. Se opuso con dureza al empirismo filosófico y científico y al funcionalismo en favor del racionalismo cartesiano. Todas estas ideas chocaban frontalmente con las tradicionales de las ciencias humanas, lo que concitó múltiples adhesiones, críticas y polémicas que le han acabado convirtiendo en uno de los autores más citados. Destaca su contribución al establecimiento de las ciencias cognitivas a partir de su crítica del conductismo de Skinner y de la gramática de estados finitos, poniendo en tela de juicio el método basado en el comportamiento del estudio de la mente y el lenguaje que dominaba en los años 50. Su enfoque naturalista en el estudio del lenguaje ha influido en la filosofía del lenguaje y de la mente, Bert Hartman y Fodor. Es el descubridor de la jerarquía de Chomsky, una clasificación de lenguajes formales de gran importancia en teoría de la computación.
También es conocido por su activismo político y por sus críticas a la política exterior de Estados Unidos y de otros países como Israel. Chomsky, que desvincula completamente su actividad científica de su activismo político, se describe a sí mismo como simpatizante del anarcosindicalismo. Es miembro del sindicato IUU. Chomsky es considerado una figura influyente en su país de origen y en el mundo, en su país de origen y en el mundo. Es un anarquista en un tiempo que parece haberlos superado, pero un anarquista muy leído por sus revelaciones sobre las políticas imperialistas norteamericanas, independientemente de los gobernantes de turno. Roberto Espósito. Roberto Espósito es profesor de historia de la filosofía moral y política en el Instituto Italiano de Ciencias Humanas de Florencia y de Nápoles, así como la Facultad de Ciencias Políticas del Instituto Oriental de Nápoles, donde también es director del Departamento de Filosofía y Política, coeditor de la revista Filosofía Política desde su fundación en 1987. Es uno de los miembros fundadores del Centro para la Investigación sobre el Léxico Político Europeo, con sede en Bolonia, menos conocido en nuestro medio. Consultor editorial y científico de la revista Micromega, dirige la serie de filosofía política Teoría e Oggetti de la editorial Liguori, Historia y Teología Política, ediciones Bibliópolis, tanto de Nápoles, la serie Comunidad e Libertad de la editorial La Terza, y codirige la serie Per la historia de la filosofía política de la editorial Franco Angeli, Milán. También se ocupa de la función de la filosofía como consultor para la editorial Einaudi de Turín. Por último, es miembro del Comité Científico Internacional del Colegio Internacional de Filosofía de París. Sus libros han sido traducidos al francés, inglés, portugués, español y alemán. Biopolítica y Filosofía fue publicado por primera vez en italiano con el título Bios, Biopolítica y Filosofía, por Einaudi en 2004. La traducción al español es de Carlo Molinari y fue publicado por Amorortu en 2006. Esta obra, publicada por Amorortu en 2006, Espósito retoma las reflexiones de Michael Foucault acerca de la biopolítica, reflexiones que giraron en torno a una pregunta que, a decir del autor, quedó sin responder, o mejor dicho, tiene diversas respuestas posibles. ¿Por qué, al menos hoy, una política de la vida amenaza siempre con volverse acción de muerte? Pensamiento vigente, origen y actualidad de la filosofía italiana,
Fue publicado por primera vez en italiano con el título Pensiero Vivente, original e actualita de la filosofía italiana por Einaudi en 2010. La traducción al español es de María Teresa de Mesa y Rodrigo Molina Zavalía y fue publicada por Amorortu en 2015. Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, Kiryat Ata, 24 de febrero de 1976. Es un historiador y escritor israelí, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entre sus obras se encuentran Sapiens, la de animales y dioses, Homo Deus, breve historia de la mañana y 21 lecciones para el siglo XXI. Nació en una familia judía secular con raíces en Europa Oriental. Hasta aquí este ensayo del doctor Miguel San Ben.